intubación y Dime que compré ayer mi fruto seco. prácticamente simultánea de un agente de infusión y un agente de bloqueo. ¿Me escucha? A ver. Esta técnica, ¿ahí se escucha mejor? Sí, ahí está mejor. Si puedes un poquito más, por ahí se escucha mejor. Esta técnica fue descrita por primera vez en 1970 y está diseñada para maximizar la probabilidad de una intubación exitosa y minimizar el riesgo de aspiración. Es ampliamente conocida y usada en el servicio de emergencia debido a que van a tener pacientes con alto riesgo de aspiración y en nuestro caso en anestesiología, en las salas de operaciones de pacientes que tengan un mayor riesgo de regurgitación del contenido gástrico, ¿no? Es por eso que esta técnica va a conllevar maniobras y fármacos que van a disminuir este riesgo. Ahora, es esencial para esta técnica que se dé una preoxigenación máxima y una optimización hemodinámica del paciente previa a la administración del fármaco, ¿no? Porque lo vamos a administrar de forma rápida, lo cual puede causar una repercusión hemodinámica importante. También esta técnica nos va a ayudar a mitigar la respuesta ante la maniobra, ante el maniobrar en la vía aérea, ¿no? Como bien mencionó mi compañero anteriormente. Ahora, en cuanto a las indicaciones, como dije, originalmente era para pacientes con patologías que predisponían a un estómago lleno o a alto riesgo de regurgitación del contenido de este. Pero en nuestro contexto de pandemia, se da para el manejo de la vía aérea en los pacientes y así evitar la dispersión al entorno de microorganismos que estén en la vía aérea. Entonces, de forma general, las indicaciones para una intubación de secuencia rápida va a ser asegurar el control de vía aérea en pacientes críticos en los cuales no se prevea una intubación difícil, ¿no? O en el caso de que sí encontremos nosotros indicios de que sea una vía aérea anatómicamente difícil, pero la persona que va a intubar debe estar seguro de que va a poder mantener el intercambio de gases, ya sea mediante la intubación exitosa o por un dispositivo de rescate. En cuanto a las contraindicaciones, no hay una contraindicación absoluta, sino son más bien relativas, ¿no? Se nos habla de una anticipación de una oxigenación de rescate difícil o imposible y en pacientes que no puedan tolerar el apnea, es decir, pacientes que tengan una hipoxemia profunda o pacientes que tengan acidosis metabólica. Ahora, en estos pacientes se hablaba de un enfoque de intubación incierta, ¿no? Pero en nuestro contexto de pacientes COVID-19, nosotros vamos a tener en mayoría estos pacientes, ¿no? Que van a tener hipoxemia profunda o alteraciones como son la acidosis metabólica. Esto nos va a ayudar a nosotros idear nuestro plan de intubación, conllevando incluso nuestro plan B o plan C, llevándonos incluso a un manejo quirúrgico de la vía aérea. Ahora, en un estudio observacional en el departamento de emergencia, se vio que de las vías aéreas anatómicamente difíciles previstas, se logró la intubación en un 80% de ellas usando la intubación de secuencia rápida, con una alta tasa de éxito en el primer intento. Entonces, para poder nosotros planificar y ejecutar nuestra maniobra nuestra técnica de intubación de secuencia rápida, existe una mnemotecnia que son las 7P, ¿no? Las cuales son la preparación, la preoxigenación, la optimización previa a la intubación, la parálisis con inducción, la protección, la colocación previamente del tubo endotraqueal y el manejo posterior a la intubación. Vemos en este cuadro que cada uno de estos va a tener un tiempo determinado para realizarse, ¿no? Vemos que vamos a empezar incluso de 10 minutos a más antes de nosotros llevar a cabo nuestra intubación, ¿no? Con la preparación. En esta imagen vamos a ver los tiempos que nos van a conllevar cada uno de ellos, empezando desde nuestra preparación, luego nuestra preoxigenación, que va a ser ideal de 3 a 5 minutos, hasta el momento cero, que va a ser la colocación del inductor más el relajante. Y es a partir de aquí que se va a medir el tiempo de la inducción de secuencia rápida, que idealmente debería ser de 60 segundos, ¿no? Esto lo va a diferenciar de la
intubation, en el que se mide el tiempo desde que se decide la protección de la vía aérea, ¿no? En pacientes cuya vida esté en peligro y no haya mucho tiempo de preparación. Ahora, la preparación va a consistir en la evaluación, primeramente, de la existencia de factores. A ver, ¿se escucha bien? Va a consistir primero en evaluar la vía aérea del paciente, ¿no? Vamos a ver si tiene factores de vía aérea difícil. Vamos a también preparar todo el personal, las herramientas y los fármacos que vamos a necesitar para poder realizarla. Y nuestro objetivo principal va a ser maximizar las posibilidades de una intubación exitosa en el primer intento. Esto, ¿por qué nosotros queremos pues, aumentar las posibilidades de una intubación exitosa en el primer intento? Porque como también ya lo mencioné anteriormente, la incidencia de los efectos adversos va a aumentar conforme al número de intentos, ¿no? Se vio en un estudio que aumentaron de 14% en los pacientes en el primer intento a un 47% en los pacientes que fueron intubados en el segundo intento. Entonces, aquí vamos a ver todo lo que nosotros debemos preparar con anticipación, ¿no? Todos los dispositivos para el manejo de la vía aérea, los laringoscopios, de diferentes tamaños, de diferentes formas, la pala. En pacientes COVID, idealmente serían un laringoscopio que tenga la cámara separada del mango para que la persona que va a intubar no se acerque a la vía aérea del paciente. También herramientas como son la bolsa válvula máscara, los tubos de diferentes tamaños, utilizar también nuestros accesos para la vía endovenosa o vía intraósea en caso de no lograrlo, y herramientas que nos van a ayudar en el rescate de la vía aérea, ¿no? Como son los dispositivos supraglóticos. Tenemos que tener también todas nuestras herramientas para la monitorización de nuestro paciente en este proceso y los fármacos que vamos a utilizar. Idealmente deberían ser, nosotros en la preparación ya debemos elegir qué fármacos vamos a utilizar, elegir la dosis a la cual vamos a usar de acuerdo al paciente y prever si es que tiene alergias o alguna contraindicación para el uso de algunos de ellos. Y también tener listo ya nuestros puntos de oxígeno y nuestros ventiladores para que una vez logrado la preservación de la vía aérea, pasamos a la ventilación, ¿no? Ahora, estas son algunas pautas y modificaciones en los pacientes COVID-19, ¿no? Que básicamente nos van a hablar, por ejemplo, de la colocación del EPP, que es algo básico para nosotros poder evitar el riesgo de contagio, ¿no? También aquí se menciona que la inducción de secuencia rápida va a ser la que se prefiere para el manejo de la vía aérea, ¿no? Evitando la intubación despierto debido a la propagación viral. También nos hablan de que todo el material que nosotros vamos a preparar lo preparemos afuera y luego ingresemos al área donde va a estar el paciente y mantener todo el equipo no esencial fuera de la habitación. También se habla de la disposición de los filtros EPA para proteger todos nuestros dispositivos y utilizar también el EPP mencionado ya anteriormente. Ahora, en el segundo paso vamos a ver sobre la preoxigenación, el cual va a ser un paso trascendental para que nuestra intubación de secuencia rápida tenga éxito, ¿no? Ya que cualquier paciente que va a requerir una intubación traqueal urgente, idealmente debe ser preoxigenado durante un mínimo de 3 minutos, usando oxígeno administrado al mayor caudal posible. Aquí se habla de un flujo de 40 a 70 litros por minuto, pero en nuestro contexto de pandemia lo que se recomienda es un flujo de 10 a 15 litros por minuto, ¿no? Con una máscara de no rebreathing, que va a ser de la máscara con reservorio. Ahora, como esta imagen, ¿no? Y la preoxigenación va a proporcionar un periodo más largo antes de una desaturación clínicamente significativa, independientemente del estado, la edad y el hábito corporal del paciente. Entonces, varios estudios han identificado el tiempo que conlleva
bajar la saturación a un valor de menos del 90% de acuerdo a la edad y a la condición del paciente después de una buena preoxigenación. Vemos que un paciente de peso de 70 kilos, adulto, sin comorbilidades, va a tener un tiempo seguro de apnea de incluso hasta 8 minutos. Y esto va a ir bajando, ¿no? Si un paciente tiene una enfermedad moderada, va a ser entre 5 y 6 minutos. Y un paciente obeso o con comorbilidades crónicas va a tener menos de 3 minutos de apnea segura. Y se habla incluso de los pacientes que están críticamente enfermos o pacientes de UCI, ese tiempo va a ser incluso menor y pudiendo llegar a desaturar inmediatamente después de la preoxigenación en el tiempo de apnea. Ahora, ¿cuáles son las formas en que nosotros vamos a poder realizar nuestra preoxigenación en un paciente críticamente enfermo, ¿no? Uno, vamos a tener el escenario de una ventilación espontánea inadecuada, ¿no? En el que el paciente no va a poder ventilar él solo. Entonces, aquí se aconseja el uso de una ventilación de presión positiva suave con un dispositivo de máscara válvula bolsa, ¿no? A un flujo de descarga alto con una técnica de asistencia de bolsa sincrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente va a respirar y nosotros le vamos a apoyar con una presión positiva suave que no exceda los 20 centímetros de agua para que no llenemos el estómago de aire. Otro escenario va a ser la ventilación espontánea adecuada y cooperativa, en el que el paciente sí va a poder ventilar por sí solo. Entonces nosotros le vamos a ayudar con la máscara sin recirculación con un flujo de oxígeno de 10 a 15 litros por minuto. Ahora, incluso si nosotros podemos contar con ayudar al paciente y decir que respire a su capacidad total máxima por 8 respiraciones durante 1 minuto, si es que no contamos con más tiempo para poder hacer una preoxigenación adecuada. Otra va a ser la ventilación espontánea adecuada, pero no cooperativa, en la que el paciente no va a tolerar los dispositivos que nosotros le vamos a dar para que pueda preoxigenarse. Entonces aquí se habla de una sedación, una dosis disociativa de ketamina, que va a ser con una dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilo, ¿no? Esto viene a ser el concepto de una secuencia rápida, una intubación de secuencia retardada, ¿no? Pero su seguridad aún no ha sido demostrada con muchos estudios. Entonces la persona que va a disponer a utilizar este método tiene que estar listo para si el paciente entra en apnea o cursa con otro efecto adverso. Y otra situación va a ser en pacientes que tengan una derivación intrapulmonar de derecha a izquierda, ¿no? Los que van a ser pacientes con neumonía, con AS, en los cuales vamos a necesitar darles presión expiratoria final positiva, es decir, el uso de PIP para poder lograr un reclutamiento alveolar. Entonces, aquí lo que se recomienda es que nosotros darle ventilación con el dispositivo de máscara válvula bolsa con una válvula de PIP o en todo caso darle una ventilación no invasiva, ¿no? Ahora, otras estrategias complementarias para maximizar nuestra preoxigenación va a ser darle al paciente una posición adecuada. Como ya mencionó en la exposición anterior, nosotros debemos optimizar a nuestro paciente, ¿no? Entonces lo que se habla es de levantar la cabecera del paciente en un ángulo de 20 grados, o podemos también inclinar toda la camilla estando plana en un ángulo de 30 grados con la cabeza hacia arriba, y en el caso de los pacientes obesos, la posición de rampa, ¿no? Que ya fue descrita anteriormente. Ahora, también vamos a ayudarles con una oxigenación pasiva continua durante el apnea. Para esto vamos a utilizar las cánulas binasales a flujos altos, ¿no? Incluso se habla de hasta 15 litros por minuto, para cuando ya el paciente ha recibido el inductor y el relajante y se encuentre en apnea, para así nosotros poder permitir seguir oxigenándolo. Pero hay que tener cuidado en los pacientes que sean más susceptibles a la hipercapnia, porque no se va a eliminar el CO2. También podemos ayudarlos con ventilación suave para pacientes que no puedan tolerar el apnea.
Esto va a ser darle presión positiva con el dispositivo de bolsa, válvula, máscara, una vez que ya esté el paciente apto, ¿no? Cuando ya hayamos administrado los fármacos de la inducción. Esto conllevaría a una intubación de secuencia rápida modificada. Y por último, vamos a utilizar también técnicas que van a aumentar la permeabilidad de las vías respiratorias, ¿no? Que ya fueron mencionadas también en la exposición anterior, que son la posición de olfateo, la hiperextensión cervical y el uso de las cánulas oro y nasofaringias. Ahora, ¿cuáles son las pautas y modificaciones de acuerdo a los pacientes COVID? Se nos habla que idealmente ellos deberían tener un tiempo también de 3 a 5 minutos, ¿no? Si se puede 5 minutos sería lo ideal, con tasas de flujo de 10 a 15 litros por minuto. Ahora, es necesario para ellos evitar en lo más posible el dispositivo de bolsa, válvula, máscara para darles presión positiva. Pero si nuestro paciente lo requiere y es necesario, tenemos que hacerlo dándole, teniendo un adecuado sellado, ¿no? Aquí ya no se habla tanto de la maniobra de CE, sino un sellado con la forma de BE. Y también en caso de que sea necesario y contemos con los recursos, podemos utilizar el BNI. Ahora, también se nos habla acá que sí debemos evitar los métodos de oxigenación de alto flujo, ¿no? Como son darle flujos altos de más de 15 litros por minuto a nuestros pacientes o utilizar las cánulas de alto flujo para la preoxigenación debido a la contaminación viral. Y también se hace énfasis en la postura, ¿no? En la posición del paciente para mejorar la preoxigenación. Ahora, en cuanto al tercer paso que vendría a ser la optimización de la preintubación, vamos a tener el concepto de vía aérea fisiológicamente difícil, ¿no? Anteriormente se ponía mucho énfasis en las características anatómicas de los pacientes que dificultaban el maniobrar en la vía aérea, pero ahora se pone énfasis en las alteraciones que van a poder causar un colapso hemodinámico en el paciente, ¿no? Una vía aérea fisiológicamente difícil. Y los principales factores van a ser la hipotensión y la hipoxemia. Entonces, se explica este paso, en este paso vamos a reconocer y abordar las áreas de vulnerabilidad fisiológica que puedan complicar los esfuerzos de la reanimación, incluso si la intubación traqueal ya se ha realizado, ¿no? Rápida y sin problemas. Ahora, se habla en un estudio de una prevalencia de parada pre-intubación en el servicio de emergencias y en la UCI de hasta de 1.7 al 4.2% en los pacientes, ¿no? Debido principalmente a estas dos causas, hipoxemia e hipotensión. Entonces, aquí vemos un cuadro en que se ven las causas comunes de hipotensión post secuencia rápida de intubación. Ahora, en nuestros pacientes COVID, ¿cuáles son los que vamos a encontrar, ¿no? Son pacientes adultos mayores con baja reserva de capacidad vital y el efecto per se de los agentes de inducción, ¿no? Como va a ser una inducción rápida, nosotros vamos a administrar estos fármacos de forma rápida y todos estos van a tener en mayor o menor cuantía un efecto de vasodilatación periférica y un efecto depresor miocárdico. Entonces, esto nos va a conllevar a poder, a que el paciente sufra de hipotensión. Y si ya tiene algún factor previo que desencadene esto, va a ser peor. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones y la forma de prevenir esto? Principalmente es con la administración de fluidos, ¿no? Siempre y cuando no tengamos un paciente con falla cardíaca, en el que sí no sería recomendado colocarlo. También se habla de una infusión de inicio rápido o inicio temprano de vasopresores, ¿no? Aquí se habla de una dosis push de vasopresor, que consiste en la administración de fenilefrina, que nosotros no tenemos, o de adrenalina en una dosis de 5 a 20 microgramos, ¿no? Si nosotros le queremos dar solo en efecto vasopresor o a mayor dosis para efecto inotrópico. Idealmente 10 microgramos es lo que se recomienda. Y el otro factor que también nos causa los problemas va a ser la hipoxemia, ¿no? Que es el factor predominante en nuestros pacientes COVID, ¿no?
Entonces, si nosotros tenemos hipoxemia post secuencia rápida de intubación, primero debemos pensar en que hay una mal posición del tubo endotraqueal, ¿no? Que está desplazado o que está en esófago. También podemos pensar que si se está en vía aérea, no está muy profundo y ya lo hemos colocado en un tronco principal. Otras causas pueden ser que tenga un mal funcionamiento del manguito del tubo, que haya taponamiento de moco, o simplemente que haya una desaturación rápida por las condiciones que predisponen al paciente, ¿no? Pacientes obesos, pacientes en estado de shock. Y en ellos también, cada una de esas vamos a tener las intervenciones, ¿no? Si no estamos en vía aérea, volver a intubar. Y ver las condiciones de cada uno para poder actuar. Ahora, en un estudio observacional en el servicio de emergencias y UCI, se dio una lista de 10 acciones para nosotros mejorar nuestra mortalidad en los pacientes. 3 de ellas consistían en la siguiente, ¿no? Una, la preoxigenación con ventilación no invasiva, una carga de líquido intravenosa y el uso temprano de vasopresores, ¿no? Y ahora, poco menos frecuente también vendría a ser una crisis hipertensiva, ya que como se mencionó anteriormente, el trabajar en la vía aérea va a desencadenar una liberación de catecolaminas. Entonces nosotros debemos usar agentes simpaticolíticos como son el fentanilo, que nos va a ayudar a mitigar este efecto. Ahora, las pautas y modificaciones en los pacientes COVID se nos dice que primero podríamos darle un bolo de líquido intravenoso antes de darle nuestros medicamentos de intubación de secuencia rápida, ¿no? Siempre y cuando viendo que no tengamos falla cardíaca u otra alteración o que ya se le haya administrado suficientes líquidos para no encharcar a nuestro paciente. Otro es que se habla también de las dosis de empuje, ¿no? Con vasopresores, ¿no? Se habla también aquí de la dosis de adrenalina con 10 microgramos. Y la infusión temprana de vasopresores, como son la norepinefrina, para pacientes que ya vengan con hipotensión o inestabilidad hemodinámica, ¿no? Antes o después de administrarle nosotros los fármacos. Ahora, el siguiente paso ya va a ser nuestra parálisis con inducción, ¿no? Esto va a ser la piedra angular de toda esta técnica, ¿no? Que va a consistir en la administración consecutiva del agente de inducción y el bloqueador neuromuscular. Entonces, nuestro objetivo va a ser lograr una sedación profunda y una parálisis a nivel de intubación entre los 45 y 60 segundos después de la administración del fármaco. En nuestros pacientes COVID, lo que nos recomiendan es usar estos dos agentes neuromusculares, ¿no? Que son los de reacción más rápida, que son la succinilcolina a dosis de 2 miligramos por kilo, y el otro que es el rocuronio a 1.5 miligramos por kilo. Aquí vemos diferentes escenarios y los agentes de inducción y los agentes bloqueadores neuromusculares que nosotros podemos usar de acuerdo a la condición del paciente, ¿no? Vemos, por ejemplo, si tenemos un paciente hipotenso, podemos usar nosotros como agente de inducción la ketamina a una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo endovenoso, ¿no? Y como agente muscular, los dos que mencioné, el rocuronio o la succinilcolina. Y así por cada escenario clínico vamos a tener cada uno de los agentes de inducción que podamos utilizar. Ahora, el uso del agente de inducción nos va a ayudar no solo a lograr la inconsciencia en los pacientes, sino que también estos agentes van a tener accionar analgésico, nos van a producir amnesia y nos van a ayudar en el maniobrar de la vía aérea, porque nosotros vamos a hacer la laringoscopía en la fase temprana del inicio de acción de los relajantes. Entonces, este efecto se va a potenciar y nos va a permitir nosotros realizar la laringoscopía evitando la reacción de liberación de catecolaminas, ¿no? Aquí tenemos los diferentes agentes de inducción en los que contamos, que son, bueno, tomidato no contamos en el hospital, pero sí tenemos ketamida, el midazolam, el propofol y el tiopental. Entonces, cada uno de estos tiene sus beneficios, sus contraindicaciones que debemos estudiar y tener en cuenta antes de su elección. Y en el caso de los agentes bloqueadores neuromusculares,
Los que nosotros vamos a usar en nuestro accionar clínico diario va a ser más que todo el rocuronio o el becuronio, ya que la succinilcolina tampoco la tenemos a disposición, ¿no? Van a ser agentes no despolarizantes que van a inhibir competitivamente los receptores de acetilcolina posinápticos en la placa terminal en la placa motora terminal, ¿no? La dosis del rocuronio de 1 a 1.2 miligramos por kilo va a tener un inicio de acción dentro de los 45 a 60 segundos, ¿no? Vamos a nosotros tener ya una parálisis dentro de este tiempo, lo cual va a ser un tiempo parecido, incluso menor, si es que nosotros lo ayudamos empujándole con 10 cc de solución isotónica al momento de su administración. Nos va a dar un tiempo equiparable a la succinilcolina, ¿no? Y nuestra duración de acción va a ser de 45 minutos. En el caso del becuronio, sí va a llevar más tiempo para nosotros lograr nuestra parálisis. Va a tomarse un tiempo de 75 a 90 segundos desde su administración hasta tener unas condiciones aptas de intubación. Y sus dosis se aconseja primero poner una dosis inicial de 0.01 miligramos por kilo 3 minutos antes de la dosis de inducción. Y luego ya darle en la dosis de intubación de 0.15 miligramos por kilo, ¿no? Ahora, algo que vemos también para mencionar es que la dosificación se va a basar en el peso corporal ideal, no en el peso corporal total, a diferencia de los agentes de inducción, como son el propofol, que sí lo vamos a dar a dosis de peso total. Bueno, continuando con esto, también es importante que nosotros antes de colocar nuestro fármaco ya deberíamos haber elegido nuestros fármacos y nuestras dosis, ¿no? En este momento no vamos a titular buscando el inicio de acción, sino que nosotros ya deberíamos tenerlo determinado. El siguiente paso va a ser el posicionamiento, ¿no? Que vamos a ver, colocar al paciente en condiciones que nos faciliten la laringoscopía para poder nosotros proceder a la colocación del tubo endotraqueal, ¿no? Que ya mencioné más adelante cuáles son las formas de posicionar a nuestra paciente. Aquí también se hablaba de la maniobra de Félix, la cual ya no se recomienda su uso rutinario porque nos ponía más difícil al maniobrar en el momento de la laringoscopía y de la intubación. Luego ya vamos a pasar al paso de la colocación del tubo endotraqueal y su comprobación en vía aérea, ¿no? Aquí tampoco voy a hacer mucho hincapié porque ya mi compañero ha explicado cómo es que nosotros debemos proceder a la colocación del tubo endotraqueal. Solamente recalcar que nuestro objetivo va a ser la visualización de la apertura glótica y colocar el tubo endotraqueal, ¿no? Y luego el medio más preciso para confirmar su colocación va a ser la capnografía, ¿no? Con una onda de flujo, ¿no? A veces, como él mencionó, puede aparecer CO2, pero esto se va a disminuir rápidamente. Entonces, si nosotros ya tenemos onda, vamos a comprobar nuestra correcta posición en vía aérea. Y en caso de los pacientes COVID, lo que se nos recomienda es que utilicemos un videolaringoscopio siempre que sea posible, ¿no? Con la cámara lejos de nuestro mango para no poder acercarnos, que sea realizado por el intubador más experimentado en la sala y que sea con las herramientas que él más conozca. No nosotros ponernos a utilizar un dispositivo que no nos sea familiar, sino algo que ya nosotros hayamos desarrollado nuestra curva de experiencia. Y ahora, en caso de que nosotros no podamos lograr una intubación endotraqueal, entonces se recomienda la vía aérea supraglótica, ¿no? Como oxigenación de rescate. Y como debido al EPP nosotros tenemos difícil la auscultación, lo que se nos recomienda es insertar el tubo en una distancia de 19 a 22 centímetros medido en los dientes, ¿no? No mayor a esto porque vamos a introducir en un bronquio principal. Y nuestra secuencia de intubación rápida va a culminar con el manejo posterior a la intubación, ¿no? En donde vamos a asegurar el tubo endotraqueal colocado correctamente y vamos a proceder a tomar una radiografía para ver la correcta profundidad. No vamos a ver la posición dentro de la vía aérea, pero sí la profundidad.
y ya pasamos a iniciar la ventilación mecánica. En los pacientes COVID, lo que se nos recomienda es que inflemos el manguito inmediatamente después de la colocación del tubo y antes de iniciar la ventilación, ¿no? Que también confirmemos la colocación del tubo de acuerdo al LED CO2, porque como mencioné, no vamos a tener otras formas de hacerlo inmediatamente. Ahora, después de colocado y asegurado nuestro tubo, es que recién se debe también iniciar la ventilación mecánica, ¿no? Y siempre utilizar los filtros EPA. Ahora, lo que también se recomienda es que tengamos paquetes de procedimientos ya preparados para reducir la exposición de todos nuestros instrumentos, ¿no? Y garantizar una sedación adecuada posterior a nuestra intubación, porque nuestros fármacos, como ya van a tener un tiempo de vida corto, entonces nosotros debemos asegurar una sedación que ya va a asegurar la ventilación de forma prolongada, ¿no? Y siempre usando el EPP apropiado. Eso es todo por mi parte. Gracias.